soy archivero desde hace bastante poco tiempo. En este foro tan ilustre me siento un poco un outsider. Como además soy el que va a hablar de un periodo más temprano de la historia, porque veo que la mayoría de ustedes son modernistas, voy a coger el testigo de lo que ha dicho el prorector, de Hugo Suard, y lo voy a convertir en un Deus de Vult, porque voy a hablar de una cruzada. Esto es un chiste para iniciados, que me imagino que habrán cogido ustedes. En fin, de lo que iba a hablar era de la importancia que puede tener un texto como la Historia Albigensis para entender de qué manera nace la Orden de los Predicadores, porque curiosamente hay una noticia muy temprana sobre Santo Domingo en este libro, ¿no? Y esa fue la manera en la que yo llegué aquí. Un día hablando con Fray Alejandro, que vino al archivo a hacer una investigación aparte, pues yo, como hablo con todo el mundo, resulta que le conté que estaba trabajando en esto, y cuando él me dijo que era dominico, digo, anda, un dominico, pues resulta que tengo yo aquí un texto que habla de Santo Domingo, que es curioso porque da una imagen de uno de los milagros más conocidos de Santo Domingo, que es el famoso milagro del libro Incombusto, que es anterior a toda la historiografía o toda la geografía que viene después a lo largo del siglo XIII. Y claro, de alguna manera se puede entender que es más cercano a lo que sucedió realmente, pero según estaba trabajando en el artículo me di cuenta que en realidad tampoco es tan importante eso. Lo importante es de qué manera un acto milagroso o no se lee por parte de los distintos informes, las distintas personas que reportan esto, en función de digamos la misión o la intención que tienen cada uno de ellos. Entonces, en el caso de Pierre en particular, Pierre es una persona absolutamente maniquea. Es un propagandista de su patrón, que es Simón de Montfort, y forma parte, digamos, de un grupo, es el portavoz, de alguna manera, el escribano, de un grupo de clérigos que son en su mayoría cistercienses y que son muy radicalmente favorables a la cruzada. Esto no pasa porque sí, esto sucede porque supuestamente se han hecho los esfuerzos que el Papa de entonces, Inocencio III, que como conocen ustedes es uno de los papas más importantes de la Edad Media, había considerado que había que hacer para yugular lo que ya era un problema de décadas, que era la extensión de la herejía cátara en esa zona en particular de Europa. Y entonces empezaron, digamos, de una manera más pacífica mediante la predicación, pero se dieron cuenta de que en un momento determinado eso no iba a ser suficiente. Y no iba a ser suficiente porque llegan a la conclusión bastante temprana de que lo que está haciendo que los herejes cátaros se expandan, o por lo menos tengan una importancia notable en esa zona, es que tanto el clero secular, desde más arriba hasta más abajo, desde los grandes clérigos, los obispos y los arzobispos, como la nobleza local, no están haciendo lo que tienen que hacer. En principio, a la alta jerarquía se le puede ir cambiando, y hay una campaña a lo largo de cerca de una década por parte de Inocencio III, en el que va retirando a obispos y arzobispos que piensan que no son apropiados para esta tarea, y sustituyéndolos por gente que en su mayoría son cistercienses, de hecho. Y luego el otro problema es, claro, es la nobleza local. Si la nobleza no quiere colaborar contigo para llegar a la parte de la represión de la herejía, entonces algo hay que hacer. Y no se le ocurre otra cosa que proclamar una cruzada. No lo hace así a humo de pajas tampoco, lo intenta después de que primero intente una predicación que dura un tiempo, y curiosamente por ahí está Domingo de Guzmán, que no apareció tampoco de la nada. Domingo, todos lo saben, era sobrino del obispo de Osma, Diego. Están en una misión diplomática al servicio del rey de Castilla, van a Dinamarca a buscar una princesa para casarla con uno de los hijos del rey de Castilla, y de la que pasan por Languedoc se encuentran pues que tienen una presencia bastante importante los cátaros por allí. A la vuelta deciden que se van a quedar por allí a echar una mano, porque hay unos predicadores que en su mayoría son cistercienses que se están encontrando con que no les dan demasiado caso, ¿no?
El caso curioso es que esta predicación que se está produciendo en estos momentos, digamos que lo llevan a cabo los cistercienses mediante una serie de medidas que de alguna manera ha tomado Inocencio, pero lo que ha intentado hacer Inocencio es utilizar alegados pontificios para que hagan demasiadas cosas a la vez. Los legados principales, que en este momento son Peire de Castelnau y Radolf de Fonfraid, son dos clérigos del país, que son cistercienses también, les ha encargado demasiadas cosas. Están intentando poner paz, porque estamos hablando de un territorio, el del sur de Francia, que está en luchas continuas. Toda la nobleza está levantada los unos con los otros, y entonces lo que piensan estos clérigos es que tienen que poner primero la paz de Dios por delante, porque si no, no va a haber forma de arreglarlo. Y además, de alguna manera, tienen que hacer esta reforma de la que estaba hablando, de los clérigos que no van a ser lo suficientemente duros con los herejes, y a la vez tienen que convencer a los nobles de que firmen la paz y persigan la herejía. Entonces, esto lo intentan hacer a base de una serie de controversias, ¿no? Y en una de ellas, que es la más conocida de todas, que se produce en la primavera de 1207, creo que lo tienen por aquí, es cuando se produce, digamos, la escena que Pierre de alguna manera ilustra, y lo hace de una manera distinta a como ha llegado a ser, digamos, la forma más canónica, ¿no? Yo no sé si podrías poner tú las fotos. Pues creo que las tienen aquí de todas maneras. Este cuadro creo que lo conocerán muchos de ustedes. Yo que soy de Madrid, lo llevo viendo toda la vida porque está en el Prado. Y digamos que es la forma más canónica en la que se ha conservado la historia, no la narración de qué es lo que pasa en el milagro este famoso, ¿no? Este cuadro es un cuadro de finales del siglo XV, está basado en el relato que hace de esto Jordano de Sajonia, que es el primer hagiógrafo de Santo Domingo, y además es el segundo maestre de la orden dominica, y que escribe en una época muy cercana a lo que es la canonización de Santo Domingo, ¿no? Hacia 1232-1234. Lo que sucede, según cuenta Jordano, es que en esta controversia que hay en Montreal, hay una delegación de jerarcas cátaros y otra de católicos, y entonces discuten durante varios días, y como no se ponen de acuerdo, lo que acaban haciendo es una ordalía por el fuego, una cosa como muy medieval, ¿no? Recogen los escritos de unos y de otros en distintos libros, los tiran al fuego, y lo que sucede es que los libros de los herejes se queman, mientras que el libro que ha escrito Santo Domingo, que es el principal campeón de los católicos, pues salta de la hoguera. Y es ese libro que se ve ahí, por ahí encima, ¿no? Es una cosa que parece un poco naif ahora, ¿no? Pero esas cosas, bueno, tenían cierta credibilidad en la época. Esto es curioso porque además este cuadro, si han estado ustedes en el Prado, habrán visto que hay otro más grande y más famoso, que es el de Santo Domingo y los herejes, que hay unas hogueras y una especie de estos típicos cuadros medievales, que es con una viñeta como con varios personajes que se repiten, ¿no? Y se va viendo como estos personajes están siendo llevados a la hoguera y Santo Domingo está en una especie de tribuna, ¿no? O sea, algo efectivamente, el auto de fe. Es una cosa muy, muy propia de la época. Es algo que es absolutamente ahistórico, porque obviamente Santo Domingo nunca presidió ningún auto de fe, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo largo de la historia de la Edad Media sí que se considera que los dominicos son los grandes, digamos, los grandes inquisidores, ¿no? Los iniciadores de la Inquisición. Y eso que ahora mismo seguramente nos parece algo denigratorio, en la época se consideraba una cosa que era justo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, esto es obviamente Pedro Berruguete no era que ese pintor no era un clérigo, pero se basa en una tradición histórica, porque claro, esto no lo ha hecho porque sí, esto es una comisión. Esto originalmente estaba en el monasterio de Santo Tomás de Ávila y bueno, ha terminado ahora en el Prado, pero fue nada menos que Tomás de Torquemada el que hizo la comisión, ¿no?
A ver, estoy perdiendo ya un poco. Lo que quería comentar es que lo que hace Pierre es explicar esto de una manera completamente diferente. Lo que viene a decir él es que, efectivamente, hay una controversia. La data bien en Montreal, porque lo que dice Jordano de Sajonia es que fue en Falló, que es un pueblo cercano, y dice que lo que sucedió es que, efectivamente, los que estaban discutiendo no llegaban a un acuerdo, pero hay un momento determinado en el que Domingo les pasa a los herejes, no un libro, él utiliza la palabra quédula, debe ser un pedazo de pergamino o algo así, porque por la época probablemente no sería papel lo que tenían, en el que él presenta a las autoridades que, digamos, le sirven a él para justificar sus puntos de vista. Y entonces, esa noche, los herejes que están en su casa, al amor del fuego, hacen esa especie de ordalía, pero no lo hacen públicamente, sino que lo hacen entre ellos. Uno de ellos decide tirar el papel al fuego y, para sorpresa de todos, resulta que se quema. Que no se quema, perdón, que salta de la hoguera. Y lo hacen hasta 3 veces. Y cada una de las veces, según lo cuenta Pierre, lo que hacen ellos es decir, bueno, si ahora vemos que no se quema, entonces lo reconoceremos como bueno, pero al final no lo reconocen. Y de hecho se conjuran entre ellos para que no salga de entre ellos que el papel o la quédula no se ha quemado, ¿no? Esta manera de contarlo, de Pierre, es interesante porque lo que viene a decir es que los herejes son absolutamente refractarios a la controversia. O sea, no se les puede convencer. Además, lo hacen de noche y lo hacen en una casa cerrada. No lo hacen públicamente. Es una forma de poner a los herejes como gente incorregible a la que no queda más remedio que convencer con la cruzada. Convencer. Entonces, también es muy interesante la manera en la que explica justo la parte del final. Pierre es efectivamente un autor muy maniqueo, muy propagandista, pero es absolutamente claro en su manera de utilizar las fuentes y además se esfuerza siempre por intentar dejar claro la autoridad que le viene por detrás. Y entonces lo que dice al final del pasaje es que es el propio Domingo el que le ha contado toda esta historia. No sabemos exactamente cuándo ha sido eso, pero la primera redacción de la Historia Albigensis, con lo que son 2/3 de la obra más o menos, se supone que estaba terminada más o menos en 1213, en enero de 1213, y esto está hablando de una cosa que sucedió en 1207. Y también sabemos que Domingo se quedó como vicario de Carcassonne en nombre del tío de Pierre, Guy, que era abad de Beaudesernais, pero que entonces se había convertido en obispo de Carcassonne. Ese es el momento en el que, uno de los momentos en los que Guy vuelve al norte de Francia para reclutar cruzados y deja a Domingo como vicario en Carcassonne, como su vicario. Entonces yo entiendo, creo que lo pongo en la introducción del libro, que seguramente ese es el momento en el que Domingo se encuentra con Pierre y se lo explica, ¿no? Claro, esto, el interés que tiene es que es un testimonio directo del protagonista y además muy cercano en el tiempo. No es lo que cuenta Jordano 20 y tantos años después, ni tampoco lo que pasa cuando el resto de los hagiógrafos del siglo XIII de Santo Domingo se van copiando los unos a los otros, ¿no? El siguiente hagiógrafo es Pedro Ferrán, que cuenta más o menos lo mismo que ha contado Jordano de Sajonia al respecto de esto en particular. Luego viene Constantino de Orvieto, que hace lo mismo. Y lo curioso es que el siguiente, que es Humberto de Romans, que es el quinto maestre de la orden dominica, y que además es un nombre muy importante porque es un gran intelectual y tiene mucha importancia en la historia de la primera orden, ¿no? Como tal. Él cuenta la versión de Beaudesernais y lo cuenta en el leccionario de los dominicos. Es decir, que en buena medida estas dos versiones diferentes son las que tienen los frailes delante de ellos, pero curiosamente la de Romans, que es la de Pierre, es más fácil que llegue a todo el mundo, dado que el leccionario es una cosa que se utiliza consuetudinariamente, ¿no? Es una de las lecturas, la lectura 17 y 18, es decir, que mientras están comiendo les están contando esto. Y eso se ve, curiosamente, en la otra imagen que les he puesto, que ahí no se verá muy grande porque en realidad es muy pequeñita, realmente. Tampoco se va a ver mucho más grande. O sea que... Bueno, esto originalmente es una pintura muy pequeña, ¿eh? Lo tienen en los papeles, de todas maneras.
Ah, ¿no los tienen? Ah, vaya por Dios. Sí, eso, efectivamente. Esa es la parte de arriba. Bueno, lo curioso, esto es una predela de una tabla de Frangélico. Bueno, esto que están viendo es más grande que el original, bastante más grande que el original, ¿eh? O sea que a lo mejor hasta pixela un poco. Sí, gracias. Esto es una predela de una tabla de Frangélico, que es la coronación de la Virgen, que ahora está en el Louvre. Originalmente estaba en el convento de San Domenico de Fiesole, que era donde estaba Frangélico, era dominico, y allí estuvo él pintando. De hecho, el monasterio como tal debía ser un auténtico museo en su momento, hasta que pasaron por allí los ejércitos de Napoleón, que ya se saben ustedes que son muy desenvueltos, y entonces por eso está en el Louvre ahora. Y bueno, la cuestión es que la tabla principal es efectivamente la coronación de la Virgen, donde aparecen varios santos dominicos, por cierto, aparece el propio Santo Domingo, pero también aparece San Pedro Mártir y varios otros, como los que están asistiendo a la coronación. Y en la parte de abajo, en la predela, aparecen varios milagros de Santo Domingo, y este es el que ocupa justo la zona del centro, ¿no? Es muy curioso porque esta es exactamente la versión de Humbert de Romans, que es el que lleva adelante la versión de Pierre, ¿no? O sea, ahí se ve claramente. La única diferencia realmente es el tema de lo del libro. No aparece un papel, sino que aparece un libro, ¿no? Propiamente dicho. Que es lo que yo pienso que tampoco sería una cosa muy lógica si te pones a pensar lo que es una controversia, porque como mucho lo que podrían hacer sería escribir unas notas, ¿no? Diciendo, estas son mis verdades. No creo que fuera un libro encuadernado, pero bueno, en todo caso eso es un detalle menor, ¿no? Pero ahí sí que se ve muy claramente, en la parte de la izquierda, se ve a Domingo entregando el libro a los herejes, y en el otro lado, en la parte de la derecha, se ve a los herejes, entre ellos mismos, haciendo el famoso juicio de Dios, ¿no? La famosa ordalía. Vale, sí, gracias. No, me estoy liando a lo mejor demasiado, debería llevar un guión un poco mejor. En fin, el título de mi intervención era la milicia de Jesucristo, y también porque cuando empecé a investigar todo esto con ideas de hacer la ponencia, me encontré con algunas otras cosas bastante interesantes. Y lo curioso o lo llamativo es pensar que en la misma época en la que Domingo está organizando, entre comillas, lo que va a ser después la orden dominica, la suerte de la cruzada va cambiando de tal manera que una de las soluciones que se les ocurren a los cruzados, que están teniendo al principio muy buena suerte y después se están encontrando con una rebelión generalizada contra ellos, es intentar organizar una especie de orden de caballería, ¿no? Algo parecido a lo que serían templarios, hospitalarios, las órdenes ibéricas. Y hay algunos artículos del padre Merseman de los años 50 en el que habla de las distintas milicias de Jesucristo, de la Orden Tercera, Dominica, etcétera, etcétera, y él descarta totalmente que tengan nada que ver con esta milicia Jesucristi. Lo que pasa es que esta milicia, realmente hay muy poca documentación sobre ella, hay 2 bulas papales y hay un par de actas de otro legado cisterciense ya un poco posterior, pero es curioso porque las personas que están implicadas en todo esto son todos los que están metidos también en la historia que se cuenta en la historia albigensis. Entre ellos uno que no he nombrado todavía por aquí por no liar el tema, que es el obispo de Toulouse, Folquet de Marsella, que es un personaje absolutamente central en todo este asunto, y que es, por ejemplo, la persona que le entrega la iglesia y los diezmos de la iglesia de Pruil a Domingo, que es la primera fundación dominica, de hecho, que está hecha para recoger hijas de herejes cátaros, ¿no? Y después le entrega unas casas también en Toulouse, en un momento en el que, de alguna forma, lo que hace es, como dice uno de los biógrafos ya más modernos de Domingo, que era el padre Vicaire, crea lo que es realmente el acta de nacimiento de la orden de los predicadores, porque lo que hace es darle unas casas en Toulouse a Domingo, y además le encarga la predicación a él y a los hermanos que están con él en el convento. Esto, que en principio parece una cosa que tampoco tiene tanta importancia, a la hora de la verdad es muy importante, porque lo que no se había hecho nunca era
entregarle la tarea de la predicación a una orden entera. O sea, las tareas de predicación, digamos que se encargaban a personas concretas. Y, de hecho, en buena medida, otras sectas que se consideraban heréticas o semi-heréticas, como podían ser los valdenses, o como podía ser, por ejemplo, el grupo de Durán de Huesca, que en aquella época también se estaba moviendo por este ámbito geográfico, y que, de hecho, en la conferencia de Montreal vuelven al redil católico porque son convencidos por Domingo y sus compañeros, lo que están pidiendo es que les dejen predicar. Claro, lo que es la Iglesia institucional no quiere que cualquiera se ponga a predicar porque sí, porque cuando alguien que no tiene preparación teológica se pone a predicar, lo más posible es que caiga, queriendo o no, en herejías diversas. Entonces, Viquer de alguna manera dice que ese acta de Folquet de Marsella lo que hace es realmente fundar de alguna manera la orden dominica. Eso sería más discutible realmente. Hay una bula de Honorio III, que es la que realmente, digamos, se consideraría como la bula de fundación. Es cierto que cuando se produce el concilio de Letrán IV, que es uno de los concilios más importantes de la Edad Media, allí está Domingo y ahí está Folquet, y consiguen de Inocencio III que les reconozcan todas las donaciones que se les han ido haciendo y todas las que les han hecho, por ejemplo, toda la jefatura de la cruzada. Eso es una cosa muy interesante también de ver. Pero en el concilio de Letrán IV, lo que decide Inocencio, o lo que se decide en el concilio, es que no se van a permitir nuevas fundaciones religiosas, que todo el mundo que quiera profesar tiene que adherirse a una de las órdenes que ya existen. Como ya sabemos, cada papa manda en su chiringuito, y cuando Inocencio muere y le sustituye Honorio III, no solamente permite que, digamos, se funde la orden de los dominicos, es que permite que se funde la orden de los franciscanos también, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que había quedado en el concilio, de alguna manera, queda tachado, ¿no? Pero es muy interesante el pensar que justo en esta época, en estos 10 años cruciales que van de 1207, más o menos 1206-1207 a 1217, que es cuando Domingo decide dispersar la orden porque ve que la cruzada está haciendo fondo, y de hecho es lo que sucede. Lo hace unos meses antes de que Toulouse caiga en manos otra vez del conde de Toulouse y echen a Montfort de allí, y él decide irse. Decide que los hermanos no están seguros allí y que tienen que buscarse la vida cada uno. Hace una especie como de hecho, utiliza varias metáforas evangélicas para ir y predicar la palabra, ¿no? Y es muy curioso, porque justo en ese momento es cuando ya Domingo se desvincula del Languedoc, se va, y el restante tiempo que le queda de vida, que es poco, son los siguientes 3 o 4 años, ya prácticamente vive en Italia fundando otros conventos, ¿no? Querría contar más cosas, pero como no tenemos tiempo, creo que lo vamos a dejar, ¿verdad?